Lo que estamos buscando ahora los peruanos son acciones concretas para efectivamente demostrar que en el Perú, que el Estado está buscando mejorar la confianza de los empresarios y está buscando que se reactive la inversión privada. El aspecto económico es algo fundamental que debemos tratar y mucho más luego de lo que la presidenta Dina Boluarte mencionó en esta clausura del Foro APEC 2023. Así es, Pedro, y contrastarlo con la realidad, porque la economía peruana volvió a caer en un tercer trimestre y entendemos que es la caída más grande e importante de los últimos 25 años. Vamos a darle por ello la bienvenida a Paola Herrera, ella es economista senior del IP, y a Jorge Guillén, economista, para hablar sobre estos temas y además lo que debería ser el MEF luego de presentar el Plan Unidos, que según lo que ha dicho el ministro va a ayudarnos a salir de la recesión y activarnos económicamente. Buenas noches a ambos. Buenas noches, Katia. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Yo quiero partir contigo, Paola, preguntándote sobre tus impresiones, si lograste escuchar a la presidenta Boluarte en esta clausura del Foro APEC, en la que ella plantea a los inversionistas que el país, el Perú, es un lugar confiable para poder poner su dinero y ganar también como empresarios. Sí, a ver, yo creo que este discurso viene bajo la necesidad de claramente mejorar la perspectiva de los empresarios, atraer más inversiones, pero claramente no es una representación muy exacta de lo que estamos viviendo ahora. Es más, podríamos decir que está hablando de hechos que no se están dando en la realidad. Entonces, más que palabras, más que discursos, yo creo que lo que estamos buscando ahora los peruanos son acciones concretas para efectivamente demostrar que en el Perú, que el Estado está buscando mejorar la confianza de los empresarios y está buscando que se reactive la inversión privada, que ya sabemos que viene acumulando 4 trimestres en negativo, y es la principal razón por la que en lo que va del año ya tenemos una caída económica en este país, que como bien mencionan es una de las más altas en los últimos 30 años. Y sobre eso, ¿cuáles son las razones? Porque entiendo que eso le pasa al gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, pero no creo que ella haya sido culpable en un 100%, sino viene arrastrando la inestabilidad política de los últimos gobiernos y periodos. Correcto, nosotros venimos desde ya varios años, digamos, se agravó en el 2021, se agravó en el 2022 esta inestabilidad política, esta incertidumbre regulatoria, pero es algo que ya venimos arrastrando por varios años y es una situación que viene empeorando esta dinámica de enfriamiento económico que de hecho se ha estado viendo en la última década probablemente, ¿no? Nosotros dejamos de crecer a tasas exorbitantes, a tasas que destacábamos en toda la región latinoamericana, y poco a poco venimos perdiendo este ritmo y ahora simplemente la incertidumbre, la inestabilidad, que claro, todo viene relacionado, pero viene ya agravándose en los últimos, y ya ahora sí materializándose en una caída económica, ¿no? El año pasado ya tuvimos un crecimiento económico bastante bajo y ahora ya, digamos, no se atribuye únicamente claramente al gobierno de ahora, sino a lo que venimos arrastrando desde la desaceleración, desde una pandemia que nos chocó y fue un abrir de ojos de todos los sectores vulnerables que teníamos, y pues la poca capacidad para poder recuperar los avances sociales que perdimos debido a este choque exógeno. Jorge Guillén, ¿qué tal? Buenas noches, también bienvenido a esta conversación que queremos sostener con ustedes como expertos en la materia económica. ¿Cuál es tu expectativa económica en el país luego de este informe que conocemos, que seguimos en picada, seguimos cayendo y el gobierno nos ha planteado un plan de recuperación económica a corto, mediano y largo plazo? Sí, buenas noches. Básicamente el discurso de Dina Boluarte tiene buenas intenciones, pero de ahí a que se plasmen en la realidad es mucho más alejado. Tenemos el problema de seguridad ciudadana, ¿no?, que es uno de los elementos que también está afectando, el problema de las cuerdas por separado de la política con la economía, ¿no? Que también al final está afectando, haciendo ruido, la falta de ejecución de inversión pública. Bueno, tenemos un nuevo programa que ha lanzado el ministro de Economía, que tiene buenas intenciones, es ideal, pero siempre está el problema de la ejecución, ¿no? Y la inversión privada, ¿no?, que bueno, va de la mano con los problemas de incertidumbre política e inseguridad ciudadana, ¿no? Solamente de estos 9 meses que han pasado,
como sale este trimestre, tenemos caída del PBI, tenemos ya recesión desde hace buen tiempo que hemos llamado a la recesión, ya son 2 trimestres consecutivos de caída del PBI o más. De esto, básicamente estos 9 meses, 2 meses solamente hemos tenido crecimiento positivo y bajito, ¿no? Nada más, 2 de 9. Y conversábamos aquí en Exitosa en horas de la mañana con los funcionarios, los economistas de IP que han hecho esta proyección y este estudio en la caída ahora en el tercer trimestre del año, la caída más importante de los últimos 30 años, y nos comentaban que el punto de inflexión fue justamente en la época donde el señor Pedro Castillo intenta dar un golpe de Estado y hay una inestabilidad política y social. Luego viene lo del ciclón Yaku. ¿Cómo ha afectado esto y cómo no hemos podido levantarnos de todo lo ocurrido por el lado político, pero además por el tema de estos fenómenos y el fenómeno del niño que se nos viene, que entiendo va a ser también un factor importante para la reactivación económica? Sí, a ver, en el caso de, digamos, los choques climáticos que nos han venido afectando, definitivamente no hemos estado preparados. Creo que no hemos estado aprendiendo de ya los fenómenos del niño anteriores, que sabemos que ya ocurren cada cierto tiempo, sabemos que hay infraestructura que se pone en riesgo y hay muchos hogares que también se ponen en riesgo, además de la producción agrícola que luego se desencadena en pues mayores precios de manera temporal. Entonces es algo que simplemente no hemos logrado estar protegidos a este tipo de choques, y la respuesta ha sido muy baja, y de hecho hasta ahora tampoco se ven tan buenos indicios de que nos estemos preparando correctamente para lo que se viene, lo que se predice que va a venir a inicios del próximo año. ¿Se puede, Jorge, justamente mitigar el estrago económico que podría darse con el tema del niño, con los planes que ha planteado el gobierno? Justo me haces acordar a la época del último fenómeno del niño, el 2017, donde estuvo el ministro de Economía Alonso Segura, ¿no? Con en el más o menos en ese fenómeno del niño, donde se hizo una serie de prevención. Bueno, según él, si no hubiera hecho esas labores de prevención y desembolsos de más de 1.000 millones de soles o más, no hubiera, digamos, según él, hubiera desaparecido. Pero ahora no se están realizando esas labores de ejecución. Esas labores de ejecución empezaron incluso antes, muchos meses antes del fenómeno del niño del 2017. La probabilidad de que sea un fenómeno del niño moderado es casi un 60%, según una presentación que hizo Julio Velarde en Perumín, ¿no? Ya se está viendo que el agro está golpeado por los fenómenos climáticos, y los sectores no primarios también han estado bastante golpeados, y la construcción, que es reflejo de la falta de inversión privada. Ahora viene este fenómeno del niño. En la última CADE ha estado hablando Julio Velarde, mencionando que no hay que preocuparse mucho, que ya vamos a retomar la senda de crecimiento de 3, que no es mucho. En realidad nuestro potencial debería ser más, para tratar de cerrar brechas y tratar de reducir el desempleo y generar empleo para la nueva PEA. Según lo que ha presentado el ministro de Economía y Finanzas, este plan Unidos, la agroexportación y la minería van a ser los caballitos de batalla para salir de la recesión económica, y además ha anunciado un destrabe de proyectos mineros. ¿Será posible ello? En el caso justamente de los proyectos mineros, pues este anuncio definitivamente demuestra la importancia que ahora ya le están tratando de poner a la reactivación de los proyectos mineros, porque ha habido muchos problemas burocráticos, también obviamente de conflictividad, que ha generado que varios proyectos, como 8 proyectos, se retrasaron más de una década, y que hubieran significado pues grandes montos de inversión, grandes cantidades de empleo generados en las últimas décadas, que digamos hubieran desencadenado mucha más actividad en otros sectores, porque la minería tiene encadenamientos con otros sectores, con digamos de electricidad, de construcción, de transporte. Entonces todo ese potencial perdido es algo que nunca es tarde para poder reactivar y poder destrabar, pero claro, hasta ahora este anuncio, digamos, no va a ser suficiente hasta que de verdad se vean acciones concretas o resultados concretos, porque sabemos que estas entidades que se encargan de apoyar a que se den los permisos, de apoyar a que se cumplan todos los procesos necesarios para reactivar, para destrabar los proyectos mineros,
siempre enfrentan dificultades y, claro, siempre existe un riesgo latente de que también exista esta conflictividad con las comunidades aledañas, es que no se llegan a consensos claros de sostenibilidad de estos proyectos mineros. Entonces, todavía falta mucho por ver si es que de verdad se puede traducir este anuncio de Straves a efectivamente los montos de inversión, los grandes montos de inversión que significan estos proyectos mineros. Bueno, claro, y atrás quedaron esos tiempos cuando decían que hay un proyecto minero que haya sido aprobado por 5.000, por 3.000, por 7.000 millones de dólares. Ya quedó en la historia. No recordamos en los últimos años un anuncio de esa magnitud que haya hecho el gobierno. Sin embargo, en la parte de la burocracia o destrave de proyectos de inversión pública, el Estado como ejecutor a nivel local, regional o el ente nacional, ¿qué cosa tendría que hacerse, Jorge, en tu lectura para que esta inversión pública pueda al menos coadyuvar a la inmediata recuperación económica a corto plazo? Sí, es una buena pregunta. Bueno, si tuvieran un poco la receta el ministro de Economía actual, no habría problema, ¿no? Ahorita los únicos proyectos grandes que están en funcionamiento es el terminal del Callao y Chancay, ¿no? Pero no es suficiente para garantizar un crecimiento de 5% al menos, ¿no? En la economía, ¿no? Ya no alcanza para eso con esos dos proyectos, a pesar de que el proyecto de Chancay es un megaproyecto también, ¿no? Y la inversión pública es un 20% de la inversión total, ¿no? La inversión privada es el 80%, ¿no? Esas asociaciones público-privadas, allí, si bien la inversión pública se puede crecer, se puede generar o se puede reactivar, el problema es la privada, que es un 80%, ¿no? Como te digo, y ahí sí lo estamos viendo en construcción, lo estamos viendo en los sectores primarios que se han caído, que es justamente reflejo de la falta de inversión privada, ¿no? Y eso es importante, ¿no? De los motores de crecimiento de la economía, los componentes de la demanda agregada de la economía, es consumo nada más el que está funcionando, un motor. Estamos planeando el avión con un solo motor. ¿Y cómo logramos la confianza en los inversionistas? La presidenta Boluarte ha tenido diversos discursos y eso es positivo. Ha tenido reuniones, entiendo, hace poco con el presidente de China, saludamos ello, y además ha anunciado que el Perú es un nuevo hub portuario de América Latina, justamente por lo que usted mencionaba, lo que viene ocurriendo aquí en Chancay. ¿Cómo potenciamos ello? ¿Cómo potenciamos lo bueno que tenemos? Que lo tangible es el turismo, ¿no? O sea, en primer lugar, ya tenemos esta bendición divina de tener lugares espectaculares que podrían potenciarse. Correcto, sí, efectivamente hay todavía tiene que haber concordancia entre el discurso que estamos dando recientemente y las acciones que se dan, ¿no? Ha habido un problema recientemente, en los últimos años, mejor dicho, de consensos. Ha sido muy difícil que el Ejecutivo y el Congreso lleguen a incluso pequeños consensos para poder mejorar la competitividad de ciertos sectores que son claves para poder reactivar así poco a poco la economía, ¿no? En el caso del turismo, por ejemplo, bueno, sabemos que fue fuertemente afectado por los conflictos a inicios de año y en Cusco esto significó no solamente detener el acceso a importantes turísticos, sino también afectar al empleo en estas zonas. Según los últimos datos de empleo del INEI, el empleo en la ciudad de Cusco es uno de los que más retrocedió en los últimos 3 trimestres. Se ve la gravedad de este tipo de choques que ocurrieron a inicios de año y no se puede ni siquiera llegar a pequeños consensos como explicar o llegar a la conclusión de que creo que ya muchos expertos han estado defendiendo esto y pues es un ejemplo de todavía cosas que hay por hacer para poder reactivar este tipo de sectores. Y en general, la incertidumbre, en los últimos años en el gobierno pasado también se dieron malas noticias, por ejemplo, malas intenciones de retroceso, de reformas laborales que ponen muy en riesgo o ponen en riesgo que se incrementen mucho los costos laborales para las empresas, que finalmente terminan afectando a las más pequeñas, a las micro y las pequeñas empresas. Entonces, si no hay... A ver el audio, por favor. hacia qué tipo de
Sí, hacia qué tipo de competitividad queremos reformar, queremos impulsar en los sectores claves del Perú, entonces no va a haber ninguna mejora en este ámbito. Claro, pero no quiero sonar pesimista o fatalista en ese extremo de la recuperación económica en el tema turismo, lo que podría significar con la MIPES también impulsando ese motor económico importante del país. Pero el aspecto de la inseguridad ciudadana, ¿cuánto puede contrapesar en esa pretensión que se está teniendo de impulsar la economía nacional? Lo que pasa, por ejemplo, en el tema del crimen organizado, lo que pasa con las emergencias y la sensación de inseguridad que es desbordante en el país, ¿cuánto influye, Jorge, en la perspectiva de inversión de los empresarios, tanto locales, nacionales, como aquellos extranjeros que tienen un bolsón financiero mucho más fuerte? Hay varios componentes al mismo tiempo, no se ha hecho un estudio sobre el impacto de la inseguridad ciudadana en el crecimiento de la corrupción o de la inestabilidad política. También tenemos los vientos afuera que no nos ayudan mucho, que es el caso de la guerra de Rusia-Ucrania, la desaceleración de China. Ahora hay un crecimiento de la India también fuerte y significativo, pero no lo estamos aprovechando. No es un socio de nosotros, un socio es Europa o es China. Sí sería, es definitivamente la inseguridad, y sobre todo yo recuerdo, acuérdate los bloqueos que tuvimos en la época de Castillo, que destruyeron mucha de la infraestructura minera, y no hubo penalización, no hubo delito, no hubo configuración de delito, ni siquiera se hubo un aseguramiento de la propiedad privada, parecía tierra de nadie, ¿no? Y todo eso va sumando y va influyendo y decidiendo sobre el turismo y la inversión privada también. Eso es cierto. Ahora queremos aterrizar esos términos macroeconómicos un poco en el ciudadano de a pie. Si estamos en una tercera recesión, una caída del tercer trimestre, en lo que va del año, ¿qué es lo que va a significar para el ciudadano de a pie? ¿Qué es lo que va a significar para la ama de casa que va a hacer las compras? Para el taxista que va a buscar combustible y posiblemente lo encuentre a un precio más elevado. Estamos viendo claramente ahora con mucha más información disponible el efecto que está teniendo este retroceso económico en el empleo, por ejemplo. Si bien la data disponible del INEGI dice que en los últimos 3 trimestres el empleo se ha reducido en alrededor del 0,6%, esto esconde ciertas diferencias por sectores. Por ejemplo, como hemos mencionado, los sectores de inversión vinculados a la inversión privada son los que vienen cayendo con mayor fuerza, y cuando hablamos de inversión no solamente nos referimos pues a las grandes empresas, sino también a las medianas, a las pequeñas, y el empleo en esos últimos 3 trimestres ha estado reduciéndose en esos sectores vinculados a la inversión, como son la construcción y la manufactura. Entonces, menos disponibilidad de empleos, que también viene relacionado a una menor disponibilidad de empleos de calidad, porque el subempleo todavía se encuentra por encima de los niveles prepandemia y podría incluso empeorar si es que ahorita no vemos una mejora económica. Esto se va a traducir directamente en una caída de los ingresos de los trabajadores de todos los peruanos. Y poco a poco estos menores ingresos pues afectan a la capacidad de gasto de las familias. Hemos hecho hace poco un informe en el que encontramos que alrededor de 2 millones de peruanos tuvieron que reducir su ingesta de alimentos debido a que perdieron ingresos. Y esta menor ingesta de alimentos pues afecta directamente a la salud, luego afecta a la productividad que tengan como trabajadores, y todo esto va ampliando las brechas sociales que ya fueron empeoradas por la pandemia. Entonces, para el ciudadano de a pie, esto es lo que significa un retroceso económico. Esto es lo que, claro, cuando hablamos sobre una caída de 1% o 0,5% del PBI, quizá no nos suena tan tangible, pero este tipo de indicadores de caída de ingresos, de empeoramiento de las condiciones laborales, es lo que directamente afecta a la capacidad, a la calidad de vida de los peruanos. Y es lo que ahorita está en una perspectiva muy negativa. Para terminar, Jorge, ¿y qué consejo podrías dar desde tu posición de economista a aquella persona que, por ejemplo, en estos momentos quieren embarcarse una deuda? Sea un tema de una propiedad, de un inmueble, al amigo del volante, al amigo taxista que de repente quiere un segundo carro, algún negocio, un préstamo financiero que alguien quiera de repente en estos momentos obtener. ¿Es un escenario propicio
hablando en términos sencillos de crisis que estamos percibiendo a nivel macroeconómico, ¿es un escenario para embarcarte en una deuda? Siempre hay oportunidades, ¿no? Por ejemplo, negocios de consumo, arrendamientos no de oficinas, sino de viviendas. Está un poco más lento, sobre todo, bueno, el estrato que es más rendidor siempre es el C, mejor que el A, ¿no? Las rentabilidades en A son más bajas que en el C, la nueva clase media emergente. Ves el ticket per cápita del Jockey puede ser mayor que el de Plaza Norte, pero en el total el Plaza Norte o Megaplaza, cualquiera de los dos, pues le gana, ¿no? al Jockey de lejos. Entonces hay oportunidad siempre, ¿no? Y en ciertos sectores del estrato C, ¿no? Más o menos de la economía, e identificar cuáles son las variables. Por ejemplo, en la pandemia, los de primera necesidad, luego ahora también podríamos tener algún sector de repente en la zona de Chancay, que ahora el terreno se ha incrementado un montón significativamente ya por los proyectos, ya se incrementó, ¿no? Ya se disparó rápidamente, ¿no? Y podría haber una serie de oportunidades porque va a haber un multiplicador en la economía local en ese sector, ¿no? Bien, gracias a nuestros invitados, Jorge Guillén, economista, y a Paola Herrera, economista senior del IP. Gracias por esa explicación y esperemos que podamos recuperarnos de esta esta recesión económica, esta caída del tercer trimestre del año. Muchas gracias a ambos. Muy buenas noches. Bien, buenas noches.